emisión de Agenda Central por Radio Universidad 94.7. Silvia Roque, que está en la conducción. ¿Cómo le va, Silvia? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto de que nos acompañes nuevamente. Muchas gracias. Igualmente, también voy a saludar a nuestros compañeros que ya están listos para compartir hasta las 9 de la noche. En la operación técnica está Pablo Roldán, en la parte del streaming está Lucas Barros y en la locución quien les habla, José Luis Abrán. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy tenemos un programa con dos actores de la cosa cotidiana, política, educativa, totalmente diverso. Y en primer lugar tenemos que decir que nos solidarizamos con el pueblo colombiano, porque la verdad que estos terremotos y todo lo que se está viviendo y todo lo que trae aparejado, lo vimos con Venezuela, es tremendo. Así que vaya nuestro abrazo solidario con todo el pueblo colombiano. ¿Y qué está pasando acá en nuestro país? Que es un tema que no podemos dejar de preguntarnos jamás. Y leíamos que hay una respuesta que dice que por plataformas no se compran ni pan, ni leche o carne. Esto explicaron los directivos de CAME, que agrupa las medianas empresas. La Confederación registró una caída en las ventas minoristas del 3.8% interanual en julio y una baja, vamos a redondear, en los primeros 7 meses del año del 2.7%. ¿A quién le responden esto? Se lo responden a Galperín, el dueño de Mercado Libre, que había cuestionado los números de CAME porque a su empresa le va muy bien. ¿Y qué le responden nuevamente desde CAME? Que crezca la venta por plataforma no invalida que las ventas pymes hayan caído. Y otro indicador es dónde se refleja el aumento del IVA, porque si hay mayor consumo, se supone que el IVA, que es el indicador fiel de consumo, está bajando en su recaudación. Por otra parte, también se preguntaron qué pasa con las tasas que cobra Mercado Libre por prestar dinero, que alcanzan el 765% anual en algunos casos. Pero además, ¿vieron cuando se quejan de que el gobierno, la parte del Estado, ayuda permanentemente a gente con mal llamado el plan platita? Resulta que hay nuevos planeros, si lo podemos llamar así, y uno de ellos es Mercado Libre. ¿Por qué digo esto? Porque Mercado Libre recibió 68.000 millones de pesos en subsidios en lo que va del año. Como ellos están dentro de lo que es la tecnología o la industria del conocimiento, tienen, pero creo que como ninguna otra empresa, tienen tantos subsidios como los que tiene Mercado Pago. Por otra parte, vimos como el ministro de Economía los trató a los industriales de tarado, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando en el Banco Central? Bausili, su presidente, en una conferencia de prensa, no supo precisar el paradero de 4 billones de pesos del Tesoro Nacional. ¿Y qué dijo? Es una pregunta que corresponde al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Siempre con respuestas burlonas. Puede ser que no los hayan traído acá, pero estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes, ¿no? Como para no encontrarlos. Esta respuesta en otro momento, ¿qué implicaría? Implicaría que la justicia esté trabajando. Así de simple. Porque además, no querer decir dónde está ese dinero, que ese dinero sí es nuestro, ellos siempre dicen con la nuestra no, nosotros también decimos con la nuestra no, que está destinado por ley para ser utilizado por vialidad, porque esto viene del impuesto a los combustibles, que realmente va aumentando permanentemente el impuesto. ¿Para qué? Para arreglar las rutas y para obras nuevas, y no lo están aplicando. A veces lo aplican como esta cuestión de te doy algo si me votás en el Senado, ¿no? Las rutas están destruidas, las muertes productos de los accidentes aumentan cada día más. Por eso el ciudadano común les tiene que importar, porque a veces uno dice, bueno, pero esto no me toca, todo nos toca a todos. Y uno también se pregunta, ¿qué pasa con los empresarios de transporte? ¿Qué pasa con el gremio de camioneros? Porque también ponen su vida en riesgo en esto de trasladar sus vehículos.
Otro dato que es importante, miren, cuesta muchísimo hacer una síntesis de esta pequeña editorial porque son tantos los temas que nos atraviesan que hay que hacer una selección. La morosidad de los créditos bancarios destinados a las familias alcanzó el 12.8%, es el más alto que se conoce en los últimos 20 años, según los propios datos del Banco Central. Créditos personales y tarjetas. ¿Por qué? Están vinculados directamente a la poca capacidad, porque los salarios están muy por abajo de esa canasta familiar. Entonces, ¿qué hace el vecino común? Y bueno, saca un crédito personal o la patea, como dicen, hasta fin de mes con la tarjeta. Y obviamente que está vinculado a la caída de las ventas. Pero ¿qué dice el gobierno? En esas nosotros no participamos porque es un contrato entre privados. Y uno, ¿qué es lo que siente? Que al fragmentar las noticias, lleva a todos nosotros, a los ciudadanos en general, que solamente tome de las noticias esa partecita que le toca directamente, sin pensar que todas las medidas económicas y sociales nos atraviesan a todos por igual. Bajos salarios, poder adquisitivo en baja, ya no consumo lo que antes sí podía, cierre de empresas, despidos, elección, justamente lo que se compra, mayor endeudamiento. Y las declaraciones de los responsables de todas las áreas creen que el pueblo no va a reaccionar. Miren, lo vimos en la última marcha del país que hubo el jueves pasado por el tema de la ley de tierras, ley que el gobierno quiere transferir a un pequeño grupo de ricos y poderosos, un patrimonio que pertenece a toda la comunidad, pero además la mayoría extranjeros. ¿Y qué pasó? La gente salió, y salió también, y tenemos que decir esto, gracias a la selección, que con una actitud tan simple y comprometida de mostrar la bandera de que las Malvinas son argentinas, y a esos muchachos que tiraron a la cancha esto para que no se los quiten, encendieron ese fueguito necesario para animarnos a empezar a poner algunos frenos. La represión del jueves, que hubo muchísima gente a lo largo y a lo ancho de todo el país, fue brutal. ¿Y qué dijo la ministra de Seguridad? Tan burda su respuesta, porque se vio a un comisario, a alguien de la plana mayor de la policía, con un rifle o una escopeta, directamente disparando. ¿Y qué dijo? Y estaba de civil, porque cuando uno los ve con uniforme, uno también sabe que están armados, que solo era un arma para hacer ruido, un arma destruyendo. ¿Hasta cuándo nos van a seguir dando estas respuestas tan burdas? Y después también vemos que ninguna sociedad sale adelante con políticas de endeudamiento. Y el gobierno nos sigue endeudando para pagarle a los propios que nos prestan. Pero sin embargo, castigan a las familias que se endeudan para llegar a fin de mes. Y cerramos esta pequeña editorial preguntando también, ¿dónde está el oro? No nos olvidemos que no nos dieron respuesta. Y ya vamos a comenzar con nuestros invitados. Acá ya lo tenemos al querido concejal J. Canelada, y vamos a hacer una llamadita telefónica con Candela. Candela es especialista en educación, pero se dedica al tema de las redes sociales, la inteligencia artificial y demás. Hacemos una pequeña entrevista telefónica. Ella está en Entre Ríos, vive allí, muy interesante. Y empezamos con J. Canelada. ¿Cómo estás? Hola Silvita, un gustazo muy bien. Que estés acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá vamos a esperar. Hola Candela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Sí, bienvenida. Ya estamos acá en la radio. Bien, ya estamos al aire. Estamos al aire y estamos con un querido, acá también nos está acompañando un querido amigo. Estamos en líneas políticas, en partidos distintos, pero es un excelente concejal y hemos sido compañeros en la legislatura de la provincia. Con él vamos a hablar de temas municipales. Podemos hablar de lo que quieras, con vos, con Candela. Hola Candela. ¿Qué tal?
tal? Un gusto. Igualmente. Sí, de acuerdo con eso. Conversar es algo que es necesario, así que con gusto. Así es, bueno, y les contaba recién que vos sos especialista en educación, pero que tu tema con el que estás trabajando e investigando tiene que ver con la inteligencia artificial y que hemos compartido el fin de semana en un Frente Nacional por la Educación, que tu exposición fue muy buena, la importancia que tiene en conocer más sobre estos temas y no ponerla en una situación binaria de si se usa o no se usa la inteligencia artificial. Y vos hablaste de nuevos lenguajes que existen. ¿Es así? Sí, sí, en principio lo de esta dicotomía se usa o no se usa, creo que ya estamos ya obtura, ¿no? Lo que podemos leer de la realidad, porque de hecho se viene usando desde que apareció, sobre todo desde que aparecieron los chatbots, ¿no? Sí. Han surgido un montón de noticias, bueno, en distintas instituciones educativas que ya estaban alertas por algunas prácticas que eran raras, Sí. extrañas, novedosas, y bueno, de ahí hasta esta parte ha pasado mucho, han cambiado mucho las cosas, y quienes estamos en distintos espacios formativos, yo estoy en la universidad pública, Sí. en carreras de grado, en ciencias de la educación, pero también tengo actividad docente en el posgrado, y vemos la presencia de la IA, fundamentalmente, vuelvo a decir, de los chatbots, en las producciones académicas, en las interacciones que los estudiantes tienen para estudiar, por ejemplo, Sí. para preparar para un examen, bueno, para buscar información en el cotidiano, quiero decir. Está ya muy presente en la vida cotidiana y muy presente en las prácticas escolares y estudiantiles, podríamos decir, pero también está muy presente en las prácticas de investigación, porque también hay que decir eso, si no siempre estamos poniendo el foco, ¿no? Como que es el otro, son los estudiantes, también somos los docentes, Claro. también somos los investigadores que estamos interactuando con estos modelos de lenguaje que tienen una gran capacidad de procesamiento de la información. Eso es lo primero que hay que reconocer. Bien, bien. Ahora, esta inteligencia artificial que se está usando tiene distintas plataformas. No sé si está bien hecha la pregunta que te estoy haciendo, porque no son mis temas. Sí, está perfecto. Hay una relación de dependencias entre las plataformas que desarrollan inteligencia artificial o que desarrollan distintos servicios para que la inteligencia artificial funcione. Ya antes de la emergencia de la inteligencia artificial se hablaba de que hay 3 o 4 empresas, que la sigla ha cambiado, era GAFAM, Google, Amazon, Facebook, que ahora es Meta, Microsoft, Sí. Que son las principales empresas que desarrollan tecnología, ¿no? Sí. Y son las plataformas también en las cuales se inscriben estos modelos de lenguaje, fundamentalmente los chatbots. Bueno, Sí. tenemos Gemini, por ejemplo, que es de Google, OpenIA, bueno, está Meta IA, que es de Meta, en fin. Sí. Son distintos productos que estas empresas van disponiendo al usuario, ¿no? Sí. Y yo decía, hay relaciones de dependencias entre ellas, porque una saca el modelo de lenguaje y ya otra lo puede tomar y en base a eso diseñar su propia aplicación, entrenarla con sus propósitos, sus intereses, en fin. Entonces, a la fecha, yo puntualmente estoy mirando en el marco de la investigación que estamos desarrollando aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. La UNER, perdón, estoy es la mirando- Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿sí? Exacto, Bien. sí.
Bueno, esta es una investigación, también tengo que decir, dirigida por Luis Rossi, que Luis Rossi es doctor en ciencias sociales y también viene estudiando mucho la plataformización, pero no solamente de la educación, ¿no? En general, el avance de las plataformas en distintos espacios y servicios. Y bueno, decía que en el marco de esa investigación que dirige Luis, yo estoy mirando puntualmente las aplicaciones de IA predictiva y generativa sí. que se vienen desarrollando para el campo de la educación o para la educación, ¿no? Sí. Que son IAs que ofrecen, bueno, aprender, ¿no? Pues si vemos, entramos a las páginas y, por ejemplo, Notebook LM tiene un eslogan que es entiende cualquier cosa, ¿no? Aparecen como esos eslogan destinados a estudiantes, son más que nada, son aplicaciones para estudiantes, para aprender, para gestionar la información, para procesar datos, para producciones académicas, en fin. Y entonces ahí hay un abanico amplio de aplicaciones que ya vienen siendo usadas en nuestro país, porque lo que yo comentaba ahí en el frente por la educación pública es que las aplicaciones de inteligencia artificial que estamos mirando, que estamos estudiando, no son prototipos o diseños o proyectos, sino que son ya las aplicaciones más usadas en nuestro país, ¿no? Y eso ya nos está marcando algo respecto de cómo van a cambiar o cómo están cambiando algunas prácticas y algunos procesos, ¿no? Más allá de si estén aceptadas, fomentadas, trabajadas desde las instituciones educativas. Estas ya son plataformas de inteligencia artificial que están presentes en las relaciones con el conocimiento de grandes cantidades de usuarios argentinos. ¿Eso está vinculado también con plataformas que tienen una mirada más comercial que las otras? Sí, claro, todas son comerciales, porque si bien el servicio que venden es procesar datos, aprender, devuelven, preguntas y respuestas, elaboran podcasts, elaboran mapas mentales, en fin, un montón de estrategias o estrategias al servicio del aprendizaje. Si bien es eso lo que ofrecen, pero no dejan de ser aplicaciones que están comerciando, ¿no? ¿Y qué es lo que comercian? Porque ellos están trabajando con fundamentalmente nuestros datos, ¿no? Nosotros, desde el momento en que estamos usando una aplicación de inteligencia artificial, estamos siendo monitoreados, ¿no? Todo lo que escribamos ahí está siendo... A algún lado van esos datos, ¿no? Sí, y se los usa. Sí, está siendo capturado por los dueños de la aplicación. Claro, está siendo analizado, está siendo devuelto después en nuevos productos, en formas de lo que ellos llaman la personalización, que es que en función de los datos que van recogiendo de los usuarios, van insertando a su vez a los usuarios en burbujas, en donde van construyendo un perfil de usuario, ¿no? Un perfil al cual después devolverles otros contenidos. Y bueno, hay un montón de cosas que no sabemos en relación a los vínculos que tienen estas empresas que desarrollan estas tecnologías entre ellos, ¿no? Porque también sabemos que se comercian los datos. Sí, totalmente. A ver, siempre que hubo datos en las distintas instituciones antes de la inteligencia artificial, también se vendían los datos, ¿no? Entre empresa y empresa. Mucho más ahora que es mucho más rápido las velocidades con las que se dan este insumo, digamos, para grandes empresas y demás, vuela rápidamente de esas bases de datos que antes uno las tenía mucho más, con mayor seguridad, podríamos decir, y que hoy no sé si un usuario tiene seguridad de sus propios datos.
No, el problema de los datos es como uno de los grandes problemas que hay en torno a la IA, pero como vos bien decís, ya venía desde antes, Sí. viene desde que empezamos a usar plataformas digitales, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, desde el momento en que, por ejemplo, tenemos una cuenta en una llamada red social, le digo llamada red social porque yo a estas alturas ya, para mí son plataformas comerciales todas, pero bueno, el nombre con el que las conocimos son redes sociales, y hay que preguntarnos qué tienen, ¿no?, de redes sociales esos espacios, Claro. por ejemplo Instagram, por ejemplo X, Facebook, TikTok, ¿no? Que bueno, con TikTok ahí capaz que la discusión es otra, porque el mismo dueño de TikTok, digo TikTok porque Sí. es una de las plataformas más usadas entre jóvenes, entre adolescentes, ¿no? Y hay que mirar ahí, en términos de, si nos preocupa sobre todo la educación, hay que mirar ahí qué es lo que está sucediendo, cómo funciona, ¿no? ¿Qué sujeto? ¿Cuál es el sujeto de TikTok? Claro. Y decía, ahí puede estar en discusión de si TikTok es o no una red social, porque el mismo dueño de TikTok dice que no compite, por ejemplo, con Facebook o con Instagram, sino que compite con Netflix. Y acá el concepto es otro, ¿no? Porque Netflix es una plataforma de streaming para ver series, claro, películas. Entonces, podríamos pensar que hay otro concepto, que TikTok no sería una red social, sino más bien algo así como la televisión, ¿no? Claro. Un espacio para ver. Entonces ahí ya hay una definición o una diferenciación respecto de eso que llamamos redes sociales y lo que verdaderamente son, ¿no? Son plataformas comerciales, son plataformas que están diseñadas para capturar nuestra atención, que están diseñadas para capturar nuestros datos, claro, para mantenernos activos ahí adentro. Ahora, hay distintos mecanismos. Sí, nosotros como educadores podemos de alguna manera trabajar con inteligencia artificial, pero con contenidos propios que los hagan grupos de docentes, por ejemplo. Sí, eso es posible. De hecho, bueno, es una de las experiencias que comenté. Uh-huh. Hay que indagar, porque yo creo que ya muchas personas deben estar en proyectos como estos, que son proyectos de soberanía tecnológica en educación, ¿no? Bien, porque bien. podemos pensar que proyectos de soberanía tecnológica hay, pero en educación, bueno, son esos que no están tomando los desarrollos tecnológicos del mercado de la tecnología educativa, uh-huh, simplemente, sin más, para sus propuestas, sino que están disputando los diseños tecnológicos, ¿no? Están disputando ahí qué pedagogía tiene esa tecnología, bien, podríamos pensar. O sea que es todo un campo fértil para poder implementar distintas experiencias, ¿no? Sí, para mí hay todo un mundo que se está abriendo, y por eso no hay que pensar, cuando hacemos la crítica, ¿no?, a las tecnologías y a lo que está pasando con los datos y con la inteligencia artificial, por ahí nos quedamos medio en un lugar distópico, y es desalentador, y pensamos que no hay salida. Yo creo que pensar en las alternativas digitales es una manera de entender que las tecnologías hoy estén en manos de las grandes corporaciones, claro, es una contingencia. No siempre ha sido así, que hoy es esa la realidad, pero no siempre ha sido así. Y hay experiencias, vuelvo a decir, no solamente en el campo educativo, por fuera también, en otros campos también, en la política, en el gobierno, en la comunicación, no sé, pero en educación también, que hay toda una tradición, por ejemplo, en nuestro país, de desarrollo de programas, sistemas operativos, aplicaciones educativas basadas en software libre, por ejemplo, ¿no? Como estoy pensando, por ejemplo, los de Conectar Igualdad, bueno, Primaria Digital, en fin, hay políticas de dotación tecnológica. Hay experiencia. Discúlpame. Digo que hay experiencia. Sí. Hay experiencia si miramos para atrás, y si miramos para adelante, lo mismo se empieza a abrir con la IA, ¿no? Porque es posible
tomar un modelo de lenguaje y entrenarlo con datos propios, entrenarlos con algunas funcionalidades que se quiere desarrollar, ¿no? Con algún propósito, en fin, eso es posible. Y yo lo que contaba ahí en Buenos Aires es esta experiencia de un sindicato docente de Uruguay que están trabajando en eso, y que a mí me pareció una experiencia para destacar, porque están entrenando una IA para interactuar con docentes en formación o docentes en ejercicio, que les ayude a pensar situaciones de clase, que les ayude a pensar en el diseño de experiencias pedagógicas, pero no sin un marco o con un marco cualquiera, sino desde lo que ellos vienen el conocimiento que ellos vienen produciendo, ¿no? Y eso está todo documentado, sistematizado en unas publicaciones que han hecho a lo largo de 40 años en una revista. Ellos tenían el programa el Ceibal, que fueron los primeros promotores, ¿no?, del trabajo con las compu en las escuelas, en los grados. Así es. Así es. Candela, querida, los tiempos de la radio, como de los medios en general, son muy tiranos. Hermoso el tema para poder continuar, pero llegamos hasta acá. Te damos las gracias. Vamos a estar en contacto porque me impactó mucho todo lo que vos nos contaste y tenemos para seguir desarrollando este tema. Así que seguro próximamente te haremos una nueva entrevista. Gracias, ¿no? Con gusto. Bueno, saludos a vos y a tu audiencia. Gracias, un abrazo grande. Abrazo. ¿Cómo estamos, Jota, querido? Bien, te escuchaba decir el tiempo es tirano y dije... Mirta. No, me faltan algunos años, nada más que eso. Que sé que es una comparación que no te debe gustar para nada. No hay problema. Mira esta altura del partido ya. Además viene de un amigo la comparación. ¿Cómo estás? Me alegro que estés acá. Muy bien. Me escuchas nasal porque estoy resfriado, pero no podía negarme a tu invitación. Pero me parece muy bien. No, pero ya pasaste la etapa de contagio de lo que fuera. La cosa es sentirse bien, ¿no? Sí, ahí vamos. ¿Cómo estás con esta tarea en el Consejo Deliberante? Bien, te confieso que sorprendido. ¿Sí? Yo tuve el honor y la responsabilidad de ser legislador por primera vez a los 36 años. Sí. Era el legislador más joven de la oposición y además no venía de ninguna familia de políticos, entonces era como una rareza en el sistema. Y bueno, y de pronto estaba ahí discutiendo el presupuesto de la provincia, las reglas de funcionamiento de toda una provincia, bueno, tan potente, con tanta producción, con una identidad tan marcada como es Tucumán. Entonces la verdad que me preguntaba, sinceramente, cómo iba a ser esta experiencia después de 8 años de estar en esos debates, cómo iba a ser la experiencia pasar ahora a discutir las cuestiones de una ciudad. Pequeña. ¿No? Una agenda más pequeña, en un montón de sentidos, pero bueno, la grata sorpresa fue que en esa agenda, que quizás era más chiquita desde el volumen, si se quiere, bueno, eran temas que impactan obviamente en toda la provincia, pero era absolutamente desafiante porque son decisiones que impactan de manera directa, mucho más directa en la vida cotidiana de la gente. Y tiene una dinámica distinta. Absolutamente distinta, y la demanda de los vecinos para con un concejal son distintas que las que tienen con un legislador. El canal de diálogo es más fluido y la verdad que estoy encantado porque a mí en lo personal me resultó enriquecedor. Además tuve el privilegio de la lista que yo encabecé, obtuvo 2 bancas, fue la lista más votada en San Miguel de Tucumán. Entonces además un amigo, un compañero de militancia de toda la vida, que es Gustavo Cobos, pudo acceder a ese consejo que integramos juntos, donde integramos bloques juntos. Entonces también la posibilidad de trabajar codo a codo con alguien que es tan serio, tan comprometido, que tiene esa enorme vocación de servicio, que es un estudioso. Tuvimos el gusto de tenerlo acá a Gustavo Cobos, y le mandamos un abrazo porque siempre sabíamos que ustedes trabajan juntos. Nos están haciendo señas que tenemos que ir a una pausa. Bueno. Pero sí quisiera dejar planteado un temita, la banca ciudadana. Si funciona o no funciona. Bueno. Dale.
94.7 Universidad. 94.7 Universidad. El aire de las voces de todos. Lo que estaba sonando, Sui Generis, Necesito. ¿Y cuántos que necesitábamos? Todos cantábamos acá en la radio, quiero decir, porque es una bella canción y necesitamos que nos parchen un poco, ¿no? Con torres de caramelo, cosas lindas en un mundo convulsionado y ni que hablar a nivel país, ¿no? Absolutamente. Muy preocupante, eso también hablábamos acá en el intermedio, estamos todos muy preocupados. Incluso aparecen las angustias, aparecen el no poder entender algunas cuestiones y que la gente no se dé cuenta. ¿Por qué no se da cuenta la gente? Porque están muy, muy con sus problemas, ¿no? Yo creo que es una mezcla de cosas. Ajá. Mira, recién vengo de un barrio donde, bueno, estamos por un conflicto con el agua y las cloacas, que es un problema que se repite mucho en Tucumán, especialmente en San Miguel de Tucumán. Y una vecina nos decía, nos planteaba esto mismo, ¿no? Y ella me contaba y me decía, cuando yo iba a la escuela, era una señora que tiene 3 años más que yo, o sea, y me decía, cuando yo iba a la escuela, mis maestros me decían, hay que estudiar porque cuando el pueblo sabe, es más fácil, es más difícil engañarlos, ¿no? Claro. Mira, me sonaba medio Piero, porque cuando el pueblo sabe no le engañan, pero bueno, yo creo que hay un montón de cosas. Creo que hay mucho enojo con la política, porque de hecho la última elección lo que mostró fue un enojo con los partidos tradicionales, digamos, no fue un partido, fue con el sistema tradicional, si se quiere. Creo que hay mucha incertidumbre, creo que también la situación económica genera mucha frustración. Yo hace poco lo escuchaba a Malamud, que me parece muy inteligente, y él planteaba una reflexión basada en algunos datos, en algunos estudios estadísticos, quanti y quali, y un poco lo que él decía es, hay una suerte de avanzada de sectores reaccionarios y conservadores en ciertos segmentos de la sociedad, y él decía que esto está asociado mayoritariamente a los hombres heterosexuales jóvenes. Y un poco lo que él planteaba, sintetizo, lo planteó en términos muy sencillos, pero decía, bueno, lo que pasa es que el progresismo le dijo a este hombre que se sentía el dueño de la creación, el privilegiado de la creación, que tenía que ir resignando un montón de cosas, un montón de privilegios, entre comillas, porque luego lo que iba a venir era algún tipo de recompensa, y fue aceptando esas resignaciones y la recompensa nunca vino porque no hubo una mejora en la calidad de vida que impactara de una manera sustancial y qué sé yo. Bueno, yo siento que en Argentina hay frustraciones que tienen que ver, y en nuestra provincia que tienen que ver con un montón de expectativas insatisfechas. El problema es que nosotros como sociedad tenemos el desafío de metabolizar el enojo, porque el enojo no construye, el enojo no supera, el enojo no es creativo, el enojo bloquea. Entonces, aunque pueda sonar la frase hecha, me parece que un gran desafío es cómo construimos, cómo metabolizamos eso y cómo construimos alternativas que lo que generen sea esperanza, cómo reconstruimos comunidad. Mira, Paulo Freire siempre decía que la desesperanza inmoviliza. Y eso es cierto, pero ¿por qué? Ese es el estado general. Es el estado general. Ahora, ¿por qué hay tanta bronca? ¿Por qué hay tanta ira? Porque tampoco se fueron suprimiendo, en opinión, ¿no? Los espacios de encuentro, donde las conversaciones que tienen que ver con el otro, con la escucha, con la propuesta, con la construcción, van desapareciendo. Y tienen que ver parte de estas redes sociales. A veces uno dice también esto de la fragmentación del discurso o de la noticia. Yo no sé si vos recordás cuando era diputado Bullrich, no la Bullrich, Esteban Bullrich, él decía que vamos a trabajar, que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con la incertidumbre y con felicidad. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Es tremendo. Entonces decía, nosotros tiramos 20 temas, mientras toda la sociedad se ve debatiendo en esos 20 temas, ellos avanzan con uno. Y nos van quitando las ganas de participar.
lo peor que le puede pasar al sistema democrático. Bueno, vos fijate, por ejemplo, también los estudios que se hacen sobre la mirada que los jóvenes tienen respecto a la democracia y cómo está absolutamente fuera de su rango de interés. Totalmente. Tanto que llegan a afirmar que no importa si el sistema es democrático o no, en la medida en la que tengan respuesta a sus expectativas, que además son demandas que generalmente son inmediatas, ¿no? O sea, claro, hay toda una generación que lo quiere y lo quiere para ya. Lo quiero ahora, no me importa cómo. No hay construcción. Exacto. Y no me importa qué le pase al otro tampoco. Claro. Que es espantoso. Nada. Claro. Y vos Pero fijate, para mí ya... Claro. ¿y cómo tiene que ver? Yo la escuchaba con atención a Candela y pensaba, yo les decía en el corte que estuve reunido con mis amigos de primer año de la facultad el sábado, con la alegría, con esa cosa, viste, como si hubiéramos estado 3 días antes en la clase de historia de las instituciones, con la Malisa Chaparro, ¿no? Disfrutando las clases, Sí. y qué sé yo. Y un poco la reflexión que vino después, porque han sido horas de felicidad total, ha sido nosotros pudimos construir comunidad en la universidad pública. Con mis amigos del colegio me pasa lo mismo, nos vemos mucho, nos adoramos. Y una de mis amigas más queridas, un día me contaba, tiene un hijo que está viajando a Bariloche ahora, 17, 18 años. Con las giras. Exacto. Y me decía, estos chicos no son como nosotros. Porque un poco lo que recordábamos era que después de clase, nosotros, bueno, volvíamos a comer en nuestras casas, qué sé yo, y a la tarde nos desesperábamos por reunirnos para hacer trabajos en grupo. Claro, pues seguir la dinámica social también. Que era lo del juvenil, colegio. ¿no? Era lo Claro. que nos caracterizaba. Pero el encuentro era central en la construcción de lo identitario, Sí. ¿viste? Tan típico del adolescente. Y me Sí. decía, la generación de mis hijos no. Yo a mi hijo lo puedo ver horas, ellos se comunican si están jugando a la Play, están con otros jugadores y bueno, conversan mientras juegan. Pero está mediado por la tecnología. Sí, sí, sí. O está mediado por el WhatsApp. Bueno, son las cosas que los adultos nos tenemos que proponer ir cambiando, ¿no? Jota, esta charla es divina, pero hay temas muy puntuales. Yo recién te pregunté de la banca ciudadana, pero hay 2 temas que realmente nos preocupan y mucho. El caos en el tránsito, que es tremendo, y el tema de el servicio público de pasajeros. Bien. Por ahí Ustedes han presentado algunos proyectos. Sí, hay una primera distinción que es conceptual entre tránsito y movilidad, ¿no? Que es muy Bueno, interesante. ¿Por sí. qué? Porque si vos hablas de tránsito, por ejemplo, y decís, bueno, esta avenida está congestionada, lo que vas a pensar es cómo hago para que sea más rápido el tránsito por la Sí. avenida. Si lo pensás en clave de movilidad, lo que te vas a preguntar es, ¿por qué tanta gente transita esta avenida? ¿Para qué? ¿En qué momentos? Si yo introdujera otro medio de transporte, ¿esto sería distinto? ¿A dónde va la gente y por qué? Claro. ¿Sí? Pero el tránsito me pone como protagonista al vehículo, ¿no? Mientras que la movilidad pone como protagonista al sujeto, a la persona. al Porque sujeto, yo me voy a preguntar se a mueve. dónde se mueve la gente y por qué se mueve la Claro. gente. Entonces es importante pensar en clave de movilidad. ¿Por qué? Porque el tránsito en San Miguel de Tucumán está pensado para una ciudad que ya no existe. Se pensó un sistema que quedó absolutamente vetusto, obsoleto, porque la ciudad ha cambiado. Porque las ciudades son sujetos vivos que mutan. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar con atención, porque lo primero que se requiere es un diagnóstico serio, con evidencia, robusto, es qué requiere hoy el usuario, qué requiere hoy un vecino cuando decide moverse de un lugar a otro. ¿Por qué se mueve? ¿A qué lugares se mueve? Y ahí lo que vamos a ver es que la movilidad tiene un montón de matices. Por ejemplo, hay barrios en San Miguel de Tucumán, de los barrios históricos, donde cuando nosotros los visitamos, los propios vecinos que nos reciben nos dicen, acá hemos quedado solamente los más grandes. Claro. Y es verdad. Los chicos. Claro, hay una Jóvenes migración jóvenes. social interna. Exactamente. Y en el barrio donde viven los más grandes, la demanda de movilidad tiene ciertas características. Mientras que en un barrio donde vos tenés, no sé, matrimonios más jóvenes con hijos chiquitos, la demanda es otra. Entonces lo primero es entender la movilidad. Y además comprender que en San Miguel de Tucumán, por ser ciudad capital, nosotros hoy sí o sí tenemos que pensar con mirada metropolitana. Porque la ciudad fue pensado, el tránsito,
para una ciudad que encima es pequeña su superficie, que está altamente urbanizada, pero en la que cada día recibe miles de tucumanos que vienen de Yerbabuena, Tafí Viejo, de la banda Río Salí, de Las Talitas. Entonces, una ciudad que tiene el desafío de pensar la movilidad para personas que no son solamente los vecinos de la capital. Si nosotros arrancamos bien con el diagnóstico, que es central, es como cuando vas al médico, sin buen diagnóstico no hay buen tratamiento, probablemente podamos pensar una política que sea eficiente, porque yo no solo requiero entender cómo y por qué y hacia dónde viajan las personas, sino que además cómo hago para que esa movilidad sea eficiente, para que sea sustentable, Claro. ¿no? Ahora, hay cosas de la ciudad que no se han modificado sustancialmente. El casco céntrico, ¿no? El microcentro, Claro, digamos. sí, Yo vivo sí, en sí. el microcentro, a la vuelta del Consejo Deliberante. Ujú. Los colectivos pasan por la calle Monteagudo Sí. rozándote el hombro. Porque es angosta, Claro. e hicieron El carril. el carril para Por dar un solamente- ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero digo, hay cosas que no se han modificado. La estructura, por ejemplo, del Nada. casco céntrico no se ha modificado y ha aumentado enormemente la cantidad de caudal vehicular, es cierto. Claro. Y porque Y de no hay buen colectivo. transporte público de pasajeros. Sin duda, pero mira lo que vos decís. Seguimos teniendo las mismas calles Sí. y vamos a seguir teniendo las mismas Claro. calles. Sí, No hay margen eso para no ampliar. se puede hacer No. nada. Entonces lo que hay que pensar es cómo hacemos, no para tener más vehículos en la calle, sino cómo hacemos para que más gente pueda transitar Claro. por las calles de San Claro, Miguel de claro. Tucumán. Y ahí el transporte público sin duda que es Fundamental. la herramienta fundamental. Bueno, vos Por lo la ves calle y en, por la vereda. en Ciudad de porque Buenos el peatón Aires, ¿no? también padece mucho. Mucho. Sí, claro que sí. Yo a esto lo quiero unir también con la educación vial y con la semaforización de la capital, que donde te moves hay semáforos, y tengo un videíto Ujú. que no sé si podrá salir, no lo creo. A mí me gusta porque vos cuando hablas con un docente te trae herramientas didácticas, te pones todo sobre la mesa. Vamos a pero sacar el esto, pizarrón. pero esto para mostrar que a veces te ponen semáforos donde no hace falta. Así es. Y cómo la gente los usa para nada. Entonces el que realmente para por el semáforo, puede tener un choque de atrás porque los ómnibus siguen de largo, Claro, se puede armar cualquiera algo de académico, estos, ¿no? No se puede. pero, o sea, el semáforo está en rojo, pero Los vehículos siguen. los vehículos siguen. Son semáforos nuevos, si bien no es acá capital, pero ya es lindante, en la zona del Manantial, voy a dar el nombre, y los autos siguen. Sí, ¿Por sí, qué? lo he visto. Tampoco hay, uno dice, no hay un cartel, ¿por qué no ponemos El carteles? cartelito, Yo, pongan cartelito. ¿cómo insisto, Está y bien, desde está acá, bien. decir, el semáforo, o sea, el rojo es para que pares, pero vos bici también, ¿no? Vos moto también. Semaforizamos, y yo tuve la suerte de conocer otras ciudades, y donde hacen la rotonda con pintura. No es que hace No hace falta el gran- construir, sí. Claro, que ya te indica que ahí podés girar. Digo, cosas Cosas sencillas. básicas. Cosas sencillas. Mira, yo creo que todo lo que vos señalás son engranajes de la maquinaria y Sí. que todos tienen que estar presentes. Los Sí. problemas complejos nunca tienen soluciones sencillas, Así es. ni son ni responden a una sola causa, son multicausales. Mm. Entonces, sobre el transporte público, nosotros necesitamos generar incentivos para que la gente se vuelva a subir al bondi. ¿Por qué la gente se bajó del colectivo? Yo me acuerdo, primer debate de aumento fuerte del boleto en San Miguel de Tucumán, nosotros con Cobos votamos en contra, pero no por una cuestión demagógica como pretendieron Sí. decir algunos concejales, sino porque entendíamos que había un gran sector de la sociedad que nos decía el servicio es muy malo, entonces Sí, queremos que claro. nos escuchen. Nos da bronca, nos resulta injusto que nos aumenten la tarifa de algo que está mal, porque no se cumplen las frecuencias, porque las unidades están rotas, Muy porque bien. a veces nos tratan mal cuando subimos, porque no Es son así. accesibles. Sí.
Entonces nosotros creemos que hay que visibilizar las demandas ciudadanas. El dueño del servicio público de transporte... Los taxis pasa lo mismo. Claro. Pero, ¿quién es el dueño de un servicio público? A ver. ¿Es la empresa que lo presta o es el destinatario del servicio? Se supone que el destinatario. El destinatario. Porque si no existe pasajero, no hay razón de ser para que exista el servicio. Entonces el usuario hay que escucharlo. Y una de las cosas que nosotros advertimos en ese momento es que no se estaba teniendo en cuenta la capacidad de pago del usuario. Porque si yo aumento tanto que finalmente el usuario no puede pagar, el usuario se baja. Totalmente. Porque ya deja de ser una decisión, es no puedo si es muy caro, ¿sí? Y un par de meses después, los empresarios nos terminan dando la razón porque empiezan a decir, bajó un 30% el corte de boleto. Muchísimo. Porque además se genera otra cosa que está buena y no está buena, y es que se generaron, obviamente, digamos, lo que nos regula el Estado, el mercado va generando respuestas que no necesariamente funcionan bien, porque ¿qué dijo la gente? Yo no voy a pagar más un boleto si puedo pagar un Uber, claro, que me cobra lo mismo, además me busca en la puerta de mi casa y me deja en la puerta del laburo, del colegio, lo que fuera. Y el Uber Moto, ¿no? Que además pasas volando, vas más rápido, porque el tráfico está mal organizado. Sí. Pero es peligroso, sí, no es lo ideal. La verdad, sí, no sé si es lo ideal. Pero entonces, la pregunta es, ¿queremos que el transporte público, como sucede, yo teniendo también la suerte de viajar, Medellín, Bogotá, bueno, ciudades de Europa, bueno, mismo Buenos Aires, ¿no? Sí, ni dudás. Es un poquito más organizado. Sí. Pero claro, además vos decís, che... Y respetan más al peatón y las reglas de tránsito. Exactamente. Pero vos decís, che, me subo en el auto y me morfo todo el tráfico de una ciudad y pago un estacionamiento, o me subo en el subte, que también nosotros no tenemos eso, pero tenemos otro medio que es el colectivo, y llego más rápido y más barato. Sí. Entonces lo que hay que hacer es que sea eficiente, claro, que la gente tenga deseo de volver a subirse. Para eso es necesario que nosotros nos animemos a pensarlo de cero a este sistema, porque ya está, no va más. Pues fíjate que la lógica en general del servicio de colectivos es ir de la periferia al centro. Que además al centro vamos generalmente porque también hay un problema de concentración administrativa, que es algo que hay que discutir desde la política. ¿Cómo desconcentramos? Porque esta idea de todo metido dentro de las 4 avenidas también es medio demencial. Totalmente. Y tampoco sirve, no da funcionalidad, no es sencillo para el vecino, ¿no? Para el laburante de a pie, que necesariamente donde sea que viva tiene que ir al mismo lugar. Y luego con la cuestión del transporte hay que animarse a decir, bueno, ¿de verdad necesitamos que todos los colectivos sean este colectivo gigante? Bueno, me parece maravilloso ya lo que estás diciendo. Claro, no requeriremos, por ejemplo, por decir, tener una red troncal que sea más rápida, claro, que tenga ciertas características de cierto volumen. Luego dentro de los barrios o entre los barrios tener vehículos de menos porte que interconecten. O en el microcentro, ¿no? Hubo algunas experiencias acá de vehículos, no sé qué pasó colectivos con más eso. Chicos, sí, recuerdo. ¿No? Y luego de pensar, bueno, el este y el oeste, el norte y el sur, los conecto por fuera, sacarnos de la cabeza la idea de que todo tiene que ir hacia el centro. Primer concepto básico, repensar lo más esencial. Nosotros con Cobos lo que planteamos Nuevo Bondi, esta idea de decir, primero diagnóstico, entender cómo se mueve la ciudad, y luego ya no hablar más de los recorridos de las líneas de colectivo, sino de unidades de servicio. Así debe ser. ¿Qué implica esto? Villa 9 de Julio, bien. ¿A dónde viajan los vecinos de Villa 9 de Julio? En tal horario hemos detectado que se trasladan hacia tal sector, porque tenemos, en estos horarios van los chicos a la escuela, claro, y detectamos que hay una población de tantos. Listo, ¿me sirve tener la misma frecuencia, el mismo porte, todo durante todo el día? No, porque no es eficiente. Claro. Entonces yo tengo que analizar este tipo de cosas. ¿Qué implica la unidad de servicio? Es decir, para dar respuesta a este lugar, yo tendré que licitar líneas que sean de mayor porte, luego pensar las de menor porte para otro tipo de conectividad. Tiene que ser una cosa mucho más planificada, pero a partir de un buen diagnóstico. Por supuesto. Y donde participe la comunidad. Siempre. Y
No hay política pública que sirva si no es con ¿Y está el participación ciudadana. diagnóstico? ¿Está el diagnóstico? El municipio tiene todas las herramientas tecnológicas para que esté, porque con la incorporación de la SUBE vos tenés tecnología que hoy te arroja datos todo el tiempo. Así es. Sabes cómo se mueve la gente, cómo se sube, hacia dónde va. Tenés todo a mano. Claro. Todo lo tenés a mano. Se conocen, ¿no? Con Ismael. Sí, claro que sí. Ah, porque es amigo de Gustavo. Yo soy amigo de Gustavo, compañero del secundario. Está bueno, porque sé que estuviste en algún programa. Sí, con sí, Ismael. sí, así es. Está bueno. Nosotros ya tenemos que darle el pase acá a Ismael, así que te agradecemos, Jota, para seguir charlando, porque hay que repensarlo al Estado municipal también desde otros lugares. Y me parece muy bueno lo que estás planteando. Sin lugar a dudas. Y ahí te agrego una sola cosita. Desde los 90 el rol de los municipios cambió. ¿Vos te acordás del viejo municipio en lo que pensaba? Alumbrado, barrio de limpieza. Claro. Baches. Hoy el municipio da respuesta a temas de seguridad, de educación, de cultura, de salud. Ambiental. Ambiental, Claro, es ni la hablar. primera línea de batalla, ¿no? Sí, Entonces, pero con participación ciudadana, eso es central. Protagonistas, Así es. el ciudadano. El ciudadano. Debe ser así. El manual de política pública hoy te dice, el diagnóstico se hace con el ciudadano, Así el es. diseño de política pública con el ciudadano y la evaluación con el Claro. ciudadano. Debe ser así, porque además tiene que ver, queda para otro programa la banca ciudadana. Que no es una entonces banca. quedó comprometido. Ya, concejal. listo. Pero por supuesto. Bueno, queridos quienes nos acompañan, los esperamos el próximo martes acá en Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas, 94.7 Radio de la Universidad Pública, esa universidad que debemos defender como a toda la educación pública, porque de esto se trata. Muchas gracias y hasta el martes próximo, y ya siguen con Cronopios. Gracias. Muy bien. Gracias. 94.7 Universidad, el aire de las voces de Tucumán, todos.